Un saludo para todos ustedes, querida iglesia. Bienvenidos en este día. Vamos a tratar de compartir la palabra del Señor aquí a la distancia, felicitando a todos los hermanos que se encuentran actualmente en el Congreso de los GCI en Norcasia Caldas. Espero que Dios les esté bendiciendo grandemente. Gracias, hermanos, por congregarse. Un saludo aquí a la distancia. Gracias por todos los que estuvieron presentes en la boda de mi hija vía online el día de antier. Es una bendición poder estar en este tiempo de descanso aquí en los Estados Unidos y bajo el viaje del pastor Johan estoy dispuesto hoy para compartirles la palabra del Señor. Van a escuchar algunos carros de fondo, pero espero que el sonido quede lo mejor posible para todos ustedes. Aquí en un ambiente natural quería tener esta predicación aquí en este ambiente natural, debajo de un árbol bien precioso. Espero que reciban la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando en esta preciosa mañana, ministrando la palabra de Dios acerca de lo que es una iglesia sacerdotal. La iglesia sacerdotal, la iglesia que Dios ha anhelado, el pueblo que Dios ha anhelado, la familia que Dios ha anhelado por mucho tiempo. Una familia especial, una familia diferente, una familia que Dios ha estado formando desde la creación para que estuvieran con Él. Es maravilloso poder pensar que nosotros, la iglesia, somos la extensión de ese pueblo que Dios ha llamado por siempre para que sea su pueblo. Ese pueblo que Dios llamó a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese pueblo que Dios separó para la gloria y la honra de su nombre. Qué especial poder saber que a través de Jesucristo, la iglesia, nosotros los gentiles, podemos llegar a ser ese pueblo maravilloso, ese pueblo escogido, como dice el apóstol Pedro, hablando acerca de la iglesia y diciendo: ustedes son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hablemos un poquito acerca de lo que es entonces un pueblo sacerdotal. Y el título de mi predicación es el siguiente: la iglesia es el epicentro de la gloria de Dios. Epicentro, el punto central donde se desarrolla la gloria de Dios. Maravilloso poder entender que la iglesia es ese punto a través del cual se emana toda esa fuerza hacia el mundo para que la gloria de Dios sea conocida. Nosotros, los hijos de Dios, a veces no alcanzamos a percibir la grandeza de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios no podemos acostumbrarnos a ella. Y Dios escogió a un pueblo. La palabra de Dios dice claramente, voy a invitarlos que abran la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Hablando Dios a Moisés para una palabra hacia el pueblo de Israel que estaba en la base del monte Sinaí, esperando instrucciones acerca de su Dios. Dice la palabra del Señor así, Éxodo 19, 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tremendo. También dice en otra versión, dice, palabra de Dios para todos, dice: ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Tremendo. La exclusividad que somos nosotros para Dios. Somos un pueblo exclusivo, separado, apartados. El texto dice: ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo. En Reina Valera dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Tremendo esto, un reino de sacerdotes. ¿Qué implica un reino de sacerdotes? ¿Qué implica ser un reino de sacerdotes? ¿De qué está hablando la palabra de Dios cuando nos dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes? ¿Será un reino que tiene sacerdotes? Pues los demás pueblos también tenían sacerdotes, sacerdotes que servían a sus dioses. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre un reino que tiene sacerdotes y un reino
de sacerdotes. Y ahí es donde queda la gran meditación de la palabra de Dios. Porque nosotros, el pueblo de Dios, no somos un reino que tiene sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que la composición del pueblo de Dios gira alrededor del sacerdocio. O sea, el sacerdocio es la entidad principal del pueblo de Dios. Y como lo dice en el Nuevo Testamento, ya cada uno de nosotros que estamos dentro del pueblo de Dios nos convertimos en real sacerdocio. Un sacerdote no convive fuera del pueblo, sino que está en medio del pueblo y según Jesucristo, el amor que en Cristo Jesús nos fue dado, cada uno de nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios nos convertimos parte de ese linaje sacerdotal, gente santa, gente escogida. Para hablar de eso, quiero hablarles un poco acerca de la conformación del pueblo de Israel. ¿Qué se necesita para establecer una nación? ¿Qué necesita básicamente para establecer un pueblo? Básicamente se necesitan 3 elementos. Primero, se necesitan personas. Sin gente, sin personas, sin habitantes, no puede haber un pueblo o una nación. Segundo, se necesita territorio. Por eso el Señor saca al pueblo de Israel de en medio de Egipto y les promete una tierra. No es pueblo, no es nación sin territorio. La tierra de la promesa necesita un territorio. Y ese territorio es el territorio que Dios establece para su pueblo. De esa manera, el pueblo de Israel necesitaba entrar a la tierra prometida para establecerse como nación en medio de todas las naciones. Ahora vamos al tercer elemento. ¿Qué se necesita para ser una nación? Se necesitan leyes. No es posible la existencia de una nación sin una conformación legislativa. Se necesitan leyes. Y es así como el pueblo de Israel que fue instituido a través de las leyes que Dios dictó en el Sinaí. Es tan importante eso porque las leyes del pueblo de Dios no las instituyó el hombre, las instituyó el mismo Dios a través de su Dios. Este es un pueblo diferente, donde el pueblo no existe por las leyes del hombre, existe por las leyes de Dios. Y eso lo tiene que conservar la iglesia hasta el día de hoy. Nosotros no existimos por nuestras leyes, no es por lo que nosotros decimos, nos parece. Muchas personas dicen, es que a mí no me parece esto de la palabra de Dios. Pero es que nosotros, el pueblo de Dios, no existimos por nuestro parecer, nuestro razonamiento, sino por las leyes de Dios. Muy importante entonces que la iglesia esté centrada en el principio fundamental de existir bajo las leyes de Dios. El pueblo entonces recibe las leyes y las leyes tenían una sola fuente. ¿Cuál era la fuente del pueblo de Dios? ¿Cuál era la fuente de las leyes del pueblo de Dios? Pues Dios mismo. Muy importante eso. También es importante entender que la presencia de Dios era simbolizada en medio del pueblo a través de un tabernáculo. Más adelante a través del templo. He ahí la importancia del tabernáculo. ¿Dónde se situaba el tabernáculo en medio del pueblo de Israel? Pues en el centro. Dice que todas las tribus se organizaban alrededor, lea el libro de Números y mirará cómo es la distribución de todas las tribus alrededor del tabernáculo, porque la presencia de Dios se simbolizaba en el tabernáculo, Dios en el centro del pueblo. Fue así que cuando el pueblo desobedeció al Señor, el Señor sacó el tabernáculo de en medio del pueblo y lo colocó a lo lejos, porque eso implicaba una separación, implicaba que se había roto una comunicación. La importancia entonces del centro del tabernáculo en medio del pueblo de Dios. La presencia de Dios en medio de ellos, en el centro de sus vidas. Ese tabernáculo, y ahí es donde va el punto, entonces ese tabernáculo era administrado
y era dirigido por una casta, por una tribu dentro del pueblo. Ahí es donde vienen entonces los levitas, la tribu levítica, ¿cierto? La casta levítica. De ahí venían todos los que son los sacerdotes y la casta sacerdotal de la casa de Aarón. Recuerde que Moisés y Aarón vienen de la tribu de Leví y Aarón es designado como el jefe de la casta sacerdotal, el sumo sacerdote. Y Moisés era el representante de Dios en medio del pueblo. He ahí entonces la figura de la casta sacerdotal a través de Aarón. La importancia entonces del tabernáculo, el tabernáculo lo administraban los sacerdotes. Vemos entonces cómo toda la vida del pueblo de Israel giraba alrededor del tabernáculo o del templo, o sea, el lugar de la presencia de Dios. Un punto de reflexión: ¿en qué lugar está Dios en nuestras vidas? ¿Está en el centro? Dios es el centro, Dios dicta las leyes, Dios está en medio de nosotros, somos real sacerdocio para Dios, nos comportamos como verdaderos sacerdotes. Vamos a hablar un poco de esos sacerdotes. ¿Cómo eran esos sacerdotes? ¿Cómo vivían esos sacerdotes? ¿Qué hacían esos sacerdotes? Pues la palabra de Dios nos habla claramente de muchas condiciones que tenían los sacerdotes. El sacerdote se vestía diferente, vivía diferente, sus condiciones de vida eran diferentes. No todos podían comportarse ni tener las mismas esposas, por ejemplo. El requerimiento para la esposa de un sacerdote era muy alta. La forma en que comía el sacerdote, ¿Eso qué implicaciones y qué aplicaciones tiene al día de hoy? Es la diferencia que debe marcar la vida de un sacerdote ante todo el pueblo. Importante entender que nosotros no somos como los demás. Hay muchos cristianos que quieren ser como los demás. Nosotros no podemos ser como los demás, debemos ser una casta sacerdotal. El día 20 de julio se casó mi hija, ya entra a formar un nuevo hogar y una de las cosas que quisimos decirles a ellos en medio de la oración en su matrimonio es: ustedes serán una familia diferente, sean diferentes, sean una casta sacerdotal para el Señor. El sacerdocio entonces el sacerdote se distinguía de los demás. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su santidad, o sea, su limpieza, su pureza, eran un símbolo que los distinguían de los demás. Sus vestiduras eran blancas, símbolo de pureza, símbolo de limpieza. Era tanta la exigencia para un sacerdote que un sacerdote no se podía contaminar ni siquiera tocando a una persona que había tenido una herida o un muerto. Un sacerdote no podía tocar a un muerto, inclusive si se moría uno de sus familiares, él no podía asistir ni siquiera al funeral o al tiempo de luto de ese muerto, porque era un sacerdote, no podía tocar nada inmundo, nada muerto. Entonces, el símbolo es pureza, el símbolo del sacerdote es limpieza, es santidad. Un llamamiento entonces al sacerdocio era un llamamiento a. Y vamos a ver algunos puntos del llamamiento de un sacerdote. Entonces, un llamamiento al sacerdote es un llamamiento a. ¿Cuál es el llamamiento de un sacerdote? ¿A qué llama Dios a una persona cuando lo llama al sacerdocio? Primero, Dios lo llama a la entrega. Entrega. Dígale que está a su lado. Dios te llama a una entrega total. Dígaselo. Dios te llama a una entrega total. Entrega, consagración. Yo solo vivo, entonces, para Dios. Mi satisfacción es hacer entonces la voluntad de Dios. Tremendo. ¿Cuál es tu satisfacción? No puede ser hacer tu voluntad, debe ser hacer la voluntad de Dios. Eso es la vida de un sacerdote. Un sacerdote existe para consagrarse, para entregarse
totalmente, iglesia de Dios. Entreguémonos totalmente al Señor, consagrémonos realmente al Señor. Digámosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerda el llamamiento de Isaías? Isaías confrontado con su estilo de vida, con su situación, con su realidad. Y el Señor lo lleva a un acto de entrega, de consagración. ¿Qué quieres que yo haga? Envíame a mí, dijo Isaías. Segundo, un llamamiento al sacerdocio es un llamamiento a la pureza. Es un llamamiento a la entrega primero. Segundo, es un llamamiento a la pureza. Pureza, santidad. Pureza, compartir la misma naturaleza de su Dios. Si algo identifica a nuestro Dios es su santidad. Un Dios santo, santo, santo. Por eso cuando Dios llama a un sacerdote, lo llama a compartir su santidad. Una vida de santidad. Y el Señor lo dice repetidamente en su palabra, sed santo como yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Una vida que no da lugar entonces a la impureza. Compartir la naturaleza de Dios al cual yo me he consagrado. No es posible que yo me consagre a Dios, me entregue a Dios y viva una vida diferente al estilo de vida de mi Dios. Por eso la santidad es la identidad de mi consagración, el estilo de vida de mi consagración. Iglesia, la santidad no es un término, es un estilo de vida. Señor, santifícanos cada día más y más. Necesitamos tu santidad en cada uno de nosotros. La santidad entonces nos deja una pregunta. ¿Hay algo que Dios desea limpiar, quitar, erradicar de mi vida? ¿Algo que impide que la santidad de Dios sea reflejada en mi vida? Es una buena pregunta. La pregunta de consagración entonces es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta entonces de santidad, de pureza es, ¿hay algo que Dios desea limpiar, quitar o erradicar de mi vida? Interesante. Tercero, un llamamiento al sacerdocio es un llamamiento a la dependencia. ¿De quién dependo? ¿Tú de quién dependes? Pregúntale al que está a su lado. ¿De quién dependes tú? ¿De quién dependo yo? Yo no puedo depender de los seres humanos. Los seres humanos somos parcializados. Los seres humanos somos dados al error. Nuestra dependencia debe ser totalmente una dependencia de nuestro Dios. Yo tengo que aprender a depender más de Dios. La dependencia de Dios implica cuánto confío yo en Dios. Una dependencia total de Dios. Dios entonces es el que me cuida. Dios es el que me provee. Dios es el que cuida de mí. Dios cuida de ti. Pero necesito depender de Él. Para todo lo que yo necesito, todo, tu economía, tu salud, tus decisiones, yo debo depender de Dios. Un sacerdote debe aprender a depender de Dios. El sacerdote no tenía heredad en medio del pueblo. A todos los pueblos se les asignó un territorio. A los sacerdotes no se les asignó un territorio. ¿Por qué? Porque el Señor quería que el sacerdocio aprendiera a depender de Dios, totalmente a depender de Dios, la dependencia total de Dios. Yo soy tu posesión, le decía el Señor al sacerdocio.
El Señor es mi proveedor, el Señor es el que me provee a mí. Y hoy la iglesia tiene que aprender más acerca de este punto del sacerdocio. La total dependencia de Dios. Debemos depender no de nuestras capacidades, no de las personas, no de nuestras fuentes, de nuestros contactos. Debemos depender de parte de Dios. Porque la dependencia muestra la confianza. ¿Cuánto confío yo en Dios? Hay una pregunta entonces de dependencia. ¿Mi confianza está plenamente en Dios? ¿Hay alguna área de mi vida en la cual aún no he podido trabajar en la dependencia de Dios? Debo ser totalmente dependiente de Dios. La dependencia de Dios me ayuda a afirmar mi comunión con Dios. La pureza y la santidad me identifican con Él. La entrega y la consagración me llevan a una vida de llamamiento. Por eso es tan importante practicar los principios del Antiguo Testamento. No queremos vivir bajo las leyes del Antiguo, los ritos del Antiguo, pero sí con los principios del Antiguo Testamento. La iglesia debe ser una iglesia practicante, real de los principios dados en la palabra de Dios. He ahí entonces 3 principios fundamentales del llamamiento de un sacerdote. La entrega, consagración. Segundo, la pureza o santidad. Tercero, la dependencia total o confianza en Dios. Y 3 preguntas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entrega. Segunda, ¿hay algo que Dios desea limpiar o quitar de mi vida? La pureza, la santidad. Y tercera, ¿hay alguna área de mi vida donde mi confianza debe crecer en el Señor? La dependencia total. Es tiempo de que la iglesia sea una iglesia sacerdotal. Nuestros hogares deben convertirse en lugares del sacerdocio. Dios me ha estado llamando, inquietando grandemente en estos últimos días en la importancia de que nuestros hogares se conviertan en hogares de un real sacerdocio. Padres, sean sacerdotes de sus hijos. Hijos, crezcan como sacerdotes de Dios. Nuestros hogares tienen que convertirse en un punto de partida donde se viva la presencia de Dios. No olviden sus devocionales, querida iglesia, su tiempo de oración con Dios, la búsqueda de la palabra. Es muy importante que le demos a Dios la primacía que Él debe tener. Un sacerdote gira alrededor de Dios. El pueblo de Dios debe girar alrededor de Dios. Dios debe estar en el centro de la iglesia. Dios debe estar en el centro de nuestros hogares, porque los sacerdotes somos la voz de Dios en este mundo. Por eso, iglesia querida, todos nosotros hoy tenemos un gran llamamiento, una gran misión en el mundo, ser representantes de Dios, ser embajadores. ¿Y eso quién lo hace? El sacerdote. El que sabe, entiende y comprende qué es lo que Dios le ha entregado. Dios nos ha entregado tan grandes y maravillosas cosas. Dios nos ha entregado tan maravillosas bendiciones. Tenemos privilegios impresionantes. Pero esos privilegios vienen acompañados también con nuestra funcionalidad como sacerdotes. Qué preciosa es la palabra del Señor. Qué precioso es poder ver cómo Dios obra aún en medio de nuestras limitantes. Pero Dios quiere santificarnos, purificarnos, que cada día avancemos más y más para la gloria y la honra de su nombre. La palabra de Dios es hermosa.
La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero tiene que habitar en un entorno sacerdotal. Debemos vivir un entorno sacerdotal. La iglesia no puede ser, los cristianos no podemos ser unos en el templo y otros fuera del templo. Tenemos que ser la misma casta sacerdotal en el lugar donde vamos, que impactemos a este mundo, que desafiemos esta sociedad, que se vea un cambio, una transformación, no de vestimenta solamente, no de comportamientos externos, sino de un corazón de amor, un corazón de bendición. Ese es el llamamiento a la paternidad espiritual, porque la paternidad espiritual demuestra nuestra casta sacerdotal. No hay virtud más grande, no hay valor más grande en el mundo que el amor. Y cuando uno coloca del amor que Dios ha colocado en su corazón a favor de otros a través de la paternidad espiritual, es donde la casta sacerdotal se está evidenciando realmente en medio de la iglesia. Una invitación para todos, para que vivamos nuestro sacerdocio de una forma real en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra sociedad, en medio de la iglesia, que la iglesia se convierta en una iglesia sacerdotal. Vamos a orar. Voy a pedirles que inclinen su rostro, porque quiero hacer una oración de parte de Dios. Voy a pedir que se coloquen sobre sus pies e inclinen su rostro delante del Señor. Colócate sobre tus pies y vamos a orar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo no sé cómo está tu sacerdocio, pero Dios sabe cómo estás tú con tu sacerdocio. ¿Cómo está tu sacerdocio delante del Señor? ¿Cómo está tu sacerdocio delante de Él? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Cómo está tu pureza delante de Dios, tu santidad? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? Cierra tus ojos. Cerremos los ojos. Dígale, Señor, yo quiero ser un sacerdote para ti. Dígale, Señor, yo quiero ser un sacerdote, fiel representante tuyo sobre la tierra. Que tú seas el centro de mi existencia. Que tú seas el centro de mi vida. Que tú seas el centro de todo lo que yo haga. Dios, glorifícate. Dios, muévete. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, levante sus manos, dígale, Señor, ayúdame para ser un sacerdote fiel, un sacerdote consagrado, un sacerdote puro, limpio, sin mancha, un sacerdote que confíe en ti. Señor, queremos ser sacerdotes para la gloria y la honra de tu nombre. Dígale, Señor, hazme un sacerdote fiel a ti en todos sus caminos. Oh, si tienes que pedirle al Señor limpieza, pureza, santidad, dígale, Señor, límpiame. Tu comportamiento delante del Señor, dígale, Señor, límpiame, purifícame. Purifica mis manos, purifica mis ojos, purifica mis pies, purifica mi mente. Que todo lo que piense, que por donde yo ande, que todo lo que yo tome en mis manos, que todo lo que vean mis ojos, que todo lo que escuchen mis oídos, sea con la pureza de tu presencia en mi vida, Señor. Purifícanos, Señor, cada día más y más. Queremos ser sacerdotes para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, purifica esta iglesia. Padre, purifica este pueblo. Padre, purifica, Señor, a tus hijos para la gloria y la alabanza de tu nombre. Que seamos una iglesia sacerdotal, una iglesia fiel representante tuya. Dios, muévete con gran gloria. Dios, muévete con gran poder en medio de tu iglesia. Señor, haz grandes maravillas en medio de tu pueblo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho y estás haciendo. Señor, gracias por ese pueblo que se levanta como fiel casta sacerdotal en medio de estos tiempos. Gracias, Dios. Yo los bendigo en tu nombre. Lo pedimos todo, lo clamamos todo, Señor, en el nombre tuyo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo oramos en adoración y en acción de gracias. Amén. Amén. Una bendición para todos.
muy especial poder compartir este tiempo con ustedes. Quiero decirles, hermanos queridos, que pronto nos veremos, como la venida del Señor, pronto nos veremos, gloria al Señor. Así que estamos muy pendientes. Una invitación, creo que hoy van a colocar la invitación a partir del día de hoy, vamos a comenzar a colocar la invitación al encuentro de padres espirituales. Así que prepárense, Mujeres Oasis, para su impacto de Mujer Oasis también, las clases de crecimiento que ya también vienen, así que vamos a prepararnos todos, todo está en camino, todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, así que invito a todos los padres espirituales, todos los padres. No diga, es que yo ya fui a un encuentro de padres espirituales. No, este es diferente, este tiene un nuevo contenido. Encuentro de padres espirituales el próximo 20 de agosto, las Mujeres Oasis, preparándose para su tiempo de Mujer Oasis y las clases de crecimiento también que vienen en camino. Una bendición de toda mi familia, una bendición de mi esposa, de Joel. Melanie está en su luna de miel. Creo que también les manda saludos, pero yo creo que no se ha acordado mucho, pero creo que también les manda saludos. Una bendición muy especial para todos. Les amamos en el amor del Señor y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias por este tiempo precioso que Dios nos sigue regalando. Un saludo a la distancia. Dios les bendiga grandemente, querida iglesia. Amén.